pasamos a preguntas y respuestas. Tenemos a una de aquí de Bernardo Gallo y tenemos, no sé si con cuáles empezamos. ¿Levantan la mano y la exponen o pasamos a lo que nos van escribiendo? Yo creo que vamos levantando la mano. Bueno, mejor que la escriban porque me parece que si levantan la mano, yo creo que solamente la puedo ver yo, ¿vale? Ok. Entonces, por ejemplo, levanto la mano Alberto Peña, le damos paso y después seguimos por el chat, ¿vale? Creo que está Jonas, ¿no? Que te eche una mano. Y No, no es. Yo vale, no creo que iba a tardar. vale, pues damos el paso a Alberto Peña, ¿vale? Si te parece. Alberto Peña. Hola, hola, Hola. México, México lindo, buenas noches, buenas tardes, buenos días allí. Y nada, pues agradecer a Ángel el trabajo que está haciendo, a Eduardo con la Asociación Hispano-Mexicana por el éxito que ha tenido esta videoconferencia y por supuesto Iván Vélez, la disposición que siempre tiene a estar disponible siempre para cualquier videoconferencia y mil agradecimientos porque esto es un trabajo al final de todos y creo que todos tenemos que sumar y promulgar la historia real, ¿no? Lo que pasó y con los acontecimientos que pasaron realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo pregunta como tal, bueno, yo no tengo pregunta porque yo lo tengo todo claro. Sí tengo alguna duda por respecto a algún libro que he leído de Charles Loomis, que no sé si Van Velen lo ha podido leer, el libro que él tiene, donde no, ni mucho menos simplemente quiero, donde dice o viene a dejar caer que Hernán Cortés cometió algunos crímenes o hizo algún trabajo sucio como para seguir en el poder. Estamos hablando que Charles Loomis, bueno, tiene unos documentos de 1880 que nadie tenía en esos momentos. Su libro es con unos datos increíbles y yo no sé en qué se basa para él escribir esos datos. No sé si Van Vélez tiene, tiene algún dato o algo que sabe respecto a lo que dice Charles Loomis en sus libros. Pues no, la verdad que no lo tengo. Sinceramente, no recuerdo ahora mismo a qué crímenes se puede referir. Pues ahí en su libro dice que bueno, que llegada a la conquista para mantener su poder, como que bueno, pues que hace juego sucio y que comete algún crimen, ¿no? Lo deja así un poco en el libro. Es un libro muy interesante, muy didáctico y creo que en muy poco tiempo describe muchos acontecimientos del descubrimiento de toda América, no solo de México, pero concretamente deja a Cortés en un punto que con un mal sabor de boca y yo, pues bueno, como tú como especialista de Hernán Cortés, no sé si tenías algo que decir respecto a estos datos. Ese libro es el de los conquistadores españoles, si no recuerdo mal. Correcto. Sí, pero yo no recuerdo que hiciera esa crítica tan fuerte a Cortés. No recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero no recuerdo ahora mismo. Bueno, lo tengo por ahí, no voy a buscar, pero sí deja caer, lo tengo yo por ahí subrayado y me quedé yo impresionado, ¿no? Donde dice que Pizarro, bueno, sí, es el auténtico conquistador y bueno, pero que bueno, era simplemente ese dato y si tenías algo que decir. Enhorabuena por tu trabajo, que yo tengo aquí tu libro, que yo me lo he leído, por supuesto, ¿sabes? Que espero que me lo firmes en alguna ocasión, que seguro que tendremos algún momento y no quito más tiempo y doy paso a todos nuestros hermanos mexicanos, que yo lo que espero y deseo desde España, de verdad, yo te hablo desde Granada, soy compañero tuyo también, Iván, aquí en Granada, y lo que deseo y que nos gustaría a nosotros que el movimiento hispanista realmente se levantase en México, ¿no? Un movimiento hispanista fuerte sería muy importante que se levantase en México. Sería una punta de lanza vital. No, eso es lo que pienso yo. Bueno, ya está. Sin más, doy paso a mis compañeros. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias, Alberto, por tus preguntas. Tenemos a Bernardo Gallo, que veces hablamos de estos eventos como si fuera historia de dos, el pueblo mexica más la alianza tlaxcalteca española con una mujer. Creo que no es pregunta. Oh, espérenme. No sé si la puedes rescatar, Ángel, porque no me está dejando la máquina. Que acceda a él y pregunte directamente. Bernardo Gallo, ¿estás por aquí? Bernardo Gallo. Ok. No, no está. Bueno, no nos contesta. Seguimos. ¿Por qué crees que Diego Velázquez quita el permiso a Hernán Cortés de hacer una entrada hacia tierra firme? Por Javier Aexis Becerril. Bueno, yo creo que a ver, en realidad Diego Velázquez está buscando eso, un permiso oficial para ser, pues digamos, el legítimo conquistador, la persona que realmente pisa tierra firme, pues avalado por la documentación. Entonces yo creo que lo que ve en Cortés es una figura que está creciendo enormemente y que puede ser, como al final así ocurrió, un verdadero rival. Esa es la explicación que se me ocurre, vamos. No me parece que quepa otra, ¿no? Oye, Iván, pero ahí yo soy el que hice la pregunta. Saludos desde hola. México. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se la da primero, le da como la autorización, digámoslo así, y después se lo quita? Bueno, ¿Por esto dices tú? O sea, ¿por este protagonismo que ya tenía? ¿O? Yo creo que él, creo, ¿no? Él sopesa varios nombres, algunos de su entorno familiar, y quizá lo que ve en Cortés, además, lo que pasa es que en los episodios cubanos, digamos, de Cortés, hay algunos momentos casi novelescos. Claro, ese es el problema de que no podemos viajar en el tiempo, evidentemente, y ver lo que ocurrió. ¿No? Nos tenemos que atener. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando hablaban de Cortesillo, había como cierto desdén hacia Cortés, había una especie de bufón que le avisaba de que en realidad Cortés no era un hombre tan inofensivo en cuanto a los intereses de Velázquez, ¿no? Sin embargo, había esa especie de percepción de que podía serlo, ¿no? Y de algún modo me parece a mí que ya con la inercia de la expedición lanzada, probablemente Diego Velázquez se da cuenta de que le ha dado demasiado poder a un Velázquez que además jugó bien sus cartas. Es decir, él demuestra a los jerónimos que es quien ha corrido con más riesgos económicos, con lo cual tiene ganada parte de esa partida, valga la redundancia, ¿no? Y creo que lo que ocurre con Velázquez de Cuéllar, pues es eso, que se da cuenta de que le ha dado vía libre a una persona mucho más ambiciosa y mucho más cualificada de lo que él creía en un inicio. Es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Y entonces él se da cuenta de que ya esa inercia es casi imposible de frenar, porque estamos ante una figura mucho más relevante de lo que se creía en un principio. Evidentemente, estos son interpretaciones muy psicologistas, pero es que no tenemos tampoco un documento en el cual fundamentar otro tipo de interpretaciones. Sí, muchas gracias. Nada. Chao. De una vez a su segunda pregunta, Javier. Sí, es una pregunta que se le ha hecho también a otros historiadores que son mexicanos y son muy indigenistas. Uh-huh. ¿Tú crees, Iván, que si los mexicas no hubieran sido tan crueles con los tlaxcaltecas, otomíes, totonacas, etcétera, ¿tú crees que consideras que hubiera sido menos la adición? O sea, digamos, hubiera habido menos alianzas. Seguramente. O sea, a ver, la charla que habla de la liberación tiene que ver mucho con eso. Es decir, y yo lo he dicho en esta pequeña exposición que he hecho, ¿no? Evidentemente los tlaxcaltecas pues luego acaban siendo vasallos del rey español. Evidentemente se les da un escudo de armas, se les da unas condiciones como ocurrían en la época. De hecho, luego además ellos se reclaman los primeros cristianos, con lo cual pedían los privilegios. Es el juego de equilibrios propio de toda sociedad política, ¿no? Pero claro, es evidente que ese número de españoles tan pequeño, 550, más o menos. Pues claro, si no cuenta con aliados indígenas, hubieran sido o bien unos puros mercaderes en la costa
o bien si intentan la conquista, yo creo que hubieran sido aniquilados probablemente, porque hasta dónde hubieran podido ser capaces de llegar. Suponiendo que no hubiera existido esa quiebra entre tlaxcaltecas y mexicas, ¿no? Yo creo que hubiera sido imposible. Entonces, yo creo que las condiciones, y esto además va en contra de la imagen esta que se está queriendo transmitir de un México casi armónico prehispánico. En absoluto lo era. Claro, esas pugnas, claro, lo digo por la crítica que yo he hecho muy, muy, muy rápida de Anlo al principio, es que, claro, pretender que aquello era una especie de oasis o de Arcadia o de mundo feliz en el cual llegan los aguafiestas españoles, pues no tiene sentido, porque es que creo que sin las alianzas probablemente Cortés no hubiera podido pasar mucho más allá de la costa. Pues quizá con un poquito de prudencia repeler esos ataques, hacer unos intercambios y regresar a Cuba. ¿Qué ocurre? Que se da cuenta, como su propósito es muy decidido de entrar en esa gran ciudad de la cual tiene noticias, pues va reuniendo a su alrededor a gente que además no solamente quiere aliarse para quitarse el yugo mexica, sino que quiere incluso venganza. En muchas crónicas se habla de que quienes incitan gran parte de las matanzas son precisamente los tlaxcaltecas, ¿no? por una cuestión vengativa. Esa es mi idea, vamos. Sí, gracias. Encantado. Ok, Oscar Iván tiene otra pregunta y después sigue Antonio para que se vaya preparando Antonio. Oscar Iván. ¿Me escucha? Ahí te escuchamos. Listo. Choguizo Amena, buenos días en España, en lengua muisca, a mi tocayo Iván. Buenas tardes desde Colombia. Mis dos preguntas son concretamente, la pregunta es, ¿cómo supieron los españoles sobre la existencia de los dominios de Tlatoani y sobre todo con Tenochtitlan? Y sobre todo se me ve la otra pregunta, en la cual los mexicas sabían de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, viendo pues el arribo español a sus dominios. Cortés ya podía hacer uso de esa predicción para al menos lograr el primer contacto a Moctezuma. Bueno, en cuanto al conocimiento que se tiene de la existencia de Tenochtitlan y de la Triple Alianza y de Moctezuma, aun cuando hubiera, bueno, terminológicamente alguna confusión, ya se tienen las expediciones previas. Ya lo he dicho, las ruedas, una especie de ruedas envueltas en oro y plata, el sol y la luna, que recibe Cortés, están probablemente elaboradas para Grijalba, ¿no? Es decir, que los contactos fueron anteriores, en las expediciones anteriores. Hay que entender que los mexicas tenían un sistema de comunicación bastante rápido con la costa, tenían unos recaudadores y también tenían unas personas encargadas de dibujar sobre unos lienzos lo que veían, ¿no? Entonces, esa conexión fue inmediata. Ya digo que en cuanto él, o sea, en la Semana Santa del 19 ya están recibiendo esas visitas, ¿no? La segunda pregunta, perdón, ¿me la puedo repetir? Si los mexicas sabían de la profecía de Quetzalcóatl, viendo el arribo español a sus dominios, ¿sabía Cortés que podía hacer uso de esa predicción para hacer al menos el primer contacto a Moctezuma, que fue malogrado? Bueno, vamos a ver. Es una cuestión muy disputada, la de la fuerza que pudo tener el mito de Quetzalcóatl y su regreso. Hay quien piensa que esto es una reelaboración hecha posteriormente ya después de la conquista, pues de algún modo para hacer más llevadera esa conquista. Desde luego lo que Cortés ve es una especie de veneración que él aprovecha en la medida de sus posibilidades, pero siempre, y como es lógico en un hombre de su época, rechaza ser Dios. Eso lo dice él claramente, ¿no? Y rechaza, por ejemplo, que le den carne humana. Es decir, que él de algún modo sí que aprovecha en la medida de lo posible, aunque yo no creo que él pudiera entender ese mito. Probablemente, aunque se lo hubiera intentado exponer, es muy difícil que un español de la época lo pudiera encajar. Él, ya digo, aprovecha pues esa especie de adoración o de cortesía, sobre la redundancia, de las cuales es objeto, y trata de no dar muestras de debilidad, pero eso no necesariamente tiene que estar vinculado con un mito, sino con meras estrategias bélicas, pues ocultar las flaquezas.
Y ya digo, ese mito de Quetzalcóatl probablemente pudiera haber estado, eso se ha discutido, ¿no?, reelaborado en la escuela de la nobleza mexica posterior a la conquista de Tlatelolco. Eso es la noticia que yo tengo. Chinga, gracias. Encantado. Muchas gracias, Oscar, Iván. Sigue Antonio Elías. ¿Qué tal? Muchas gracias, Eduardo. Felicitaciones por esta conferencia del expositor Iván. Encantado de escucharlo nuevamente. Creo que es la tercera vez que lo escucho. Yo ya le he hecho muchas preguntas, él me ha respondido muy bien. Y yo la inquietud que tengo es porque recientemente yo estuve conversando con antropólogos mexicanos que han estudiado el asunto de la organización de los mexicas, y me llamó poderosamente la atención que algunos de ellos insinuaban esa práctica, la práctica de los sacrificios humanos que tanto se ha comentado que tenían los mexicas, que en buena medida pudo también haber sido una especie de técnica o política que tenían ellos para controlar mejor a los otros pueblos o los territorios, que era una forma un poco para sacarse competidores políticos. E inclusive también han argumentado que podía ser una práctica para controlar la población, la demografía, lo cual me llamó poderosamente la atención. No sé si Iván puede comentar acerca de eso, hasta qué punto, o sea, porque muchas veces nosotros creemos, estos mexicas que eran unos malvados, creían en cosas terribles, y sacrificaban humanos, y aparentemente también hay una especie de lógica detrás de eso en cuanto a cómo manejar políticamente el territorio poblado de diferentes pueblos, diferentes naciones, de manera tal de que las cosas funcionen a la conveniencia de los mexicas. Y entonces, aparentemente, esa práctica de sacrificio humano era una técnica en el sentido de control político y control social. ¿Tiene alguna opinión al respecto, Iván? Bueno, muy interesante. Esta pregunta es muy interesante. Pero yo respondería del siguiente modo. Vamos a ver, efectivamente, las cifras también son discutibles, como es lógico, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que eso mermaba la capacidad de otros pueblos, la capacidad bélica, la capacidad demográfica, ¿no? Pero esta práctica no es solamente el hecho de acabar con parte de tu enemigo, de hacer una especie de ajuste demográfico, como queramos llamarle. Claro, existía ya en el mundo antiguo, existían procedimientos similares. La idea de diezmar por parte de las legiones romanas a los enemigos o a los desertores existía, pero si nos damos cuenta, en esas sociedades diezmar a ese enemigo no llevaba implícito comértelo. Es decir, que yo no descarto, Antonio, yo no descarto que esto tenga un sesgo o un sesgo relacionado con el control demográfico, es decir, el debilitamiento de otras potencias, en este caso Tlaxcala. Pero, claro, ya comerte a los enemigos, eso es algo añadido. Eso quiero decir, ahí entramos en otro terreno, es decir, el aniquilamiento. Yo puedo aniquilar a la tribu de al lado, pero comérmela ya es otra cosa. Y además esto se hacía por parte de ambos lados. Es decir, el propio Cortés, en algún momento, en su segunda carta de relación, cuando habla de algunas matanzas, hace la vista a un lado sabiendo que sus aliados están comiendo a los mexicas. Es decir, más o menos recuerdo literalmente lo que decía Cortés, es decir, aquel día tuvieron bien que comer nuestros aliados. Es decir, que insisto, sí que tenía un impacto demográfico, pero no se trataba solo de aniquilar, es que se comían esos cuerpos, con lo cual me parece que son vías complementarias. No sé si respondo a la pregunta. Sí, claro que sí, pero también el comerse a los otros puede ser una indicación de que la producción agrícola no era la mejor para alimentar a todos, así que la carne humana también era fuente de proteínas para algunos. Pero, bueno, son hipótesis antropológicas. Sí. Esta es la hipótesis de Marvin Harris, la de muy manida, la de las proteínas y tal. Bueno, hay otras proteínas no necesariamente vinculadas a cuerpos humanos, ¿no? Había también venados, había otra serie de animales, ¿no? Claro que sí, pero me imagino que no es fácil cazar. La cacería no es tan exitosa. No,
Claro. No, por supuesto, no estoy diciendo que sea fácil, pero yo creo que hay un componente religioso, seguramente. Ok, muchas gracias, Iván. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Iván. Francisco Bernardo Gallo, ¿podrás ya hacer tu pregunta o la hago yo? Abre tu micrófono. Ahora sí se me escucha. Sí. Muchas gracias al panel, gracias por estos ejercicios de debate en el cual todos crecemos. Yo mexicano, al igual que muchos, he crecido escuchando versiones opuestas, pero con el paso de los años ha habido una muy buena producción de historiadores, arqueólogos que dan otro punto de vista. Tengo dos comentarios, preguntas para nuestro ponente Iván, que ha consagrado su vida a estos documentos. Dos preguntas. Hablar de la conquista, muchas veces nos enfocamos en pensar que fueron un pueblo de los mexicas y los otros quedan oprimidos, cosas muy ciertas, pero pocas veces los especialistas nos hablan de la historia taína. Los españoles hicieron un montón de excesos con los taínos, los quemaron, los maltrataron, etcétera, que después van a reproducir en México, prueba de ello, la matanza de Cholula, Templo Mayor. Eso sería la primera pregunta. ¿Qué tanto el tema taíno se vuelve escuela para reproducirlo aquí en estas tierras que hoy en día llamamos México? Segunda observación, pregunta a nuestro ponente. Cuando viene Cortés, bajo estos famosos presagios, muchos hablan de el Quetzalcóatl. Ok, pero hay una parte de la historia que no está muy bien escrita y no nos dicen mucho de que el Quetzalcóatl tenía una dualidad. Era blanco y era negro. Así que cuando los españoles ingresan por esa calle, hoy en día 20 de noviembre, con un Cortés y sus aliados, ven a un Quetzalcóatl, pero también hay que decir que venían con un par de negros. O sea que la profecía sí se cumplía totalmente, porque veían la dualidad del Quetzalcóatl blanco y el Quetzalcóatl negro. De este Quetzalcóatl negro, pues no se nos habla mucho. Gracias por su tiempo, gracias por permitir estos debates. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas muy interesantes, por supuesto. Vamos a ver, efectivamente, excesos antillanos indiscutibles, eso es indiscutible. Pero, y yo en el libro le dedico un capítulo. A ver, la conquista de México tiene muchos matices, y luego después de la conquista hay que implantar un orden. Nosotros nos hemos detenido más o menos en el 13 de noviembre, de agosto de 1521, pero luego después llega la implantación de infraestructuras de instituciones españolas, y eso es una cosa nada fácil. Cortés, en sus reflexiones de gobierno posteriores, porque él representa a los primeros conquistadores, que por cierto pugnaron con, digamos, esa segunda oleada de españoles que venían pues de un mundo más vinculado al funcionariado, por utilizar una terminología actual. Cortés lo que sí que realiza son unas críticas muy interesantes. Yo me gustaría que la gente leyera ese fragmento al menos, al respecto de cómo muchos españoles previos a la conquista, porque él defiende la encomienda, habían poco menos que forzado la realidad para buscar o llevar a cabo la captura de esclavos. ¿Cómo? Pues provocando algunas poblaciones para que su respuesta fuera interpretada como una hostilidad que legitimara, porque esto estaba por supuesto regulado, su esclavización. Aun cuando Cortés, como es sabido, hizo esclavos a los cuales marcó con la letra G, que es la inicial de guerra. Esclavos, en este caso, entre comillas, legales, ¿no? O al menos que respondieran a la legalidad vigente. Pero bueno, que yo lo que quería decir es que el propio Cortés es crítico con lo que ha ocurrido en las Antillas. Y en ese sentido daría respuesta a la primera pregunta con respecto a los taínos, creo. Entonces yo invito a que se lea esa parte en la cual Cortés hace esa reflexión, precisamente también para legitimar una encomienda que permite también la evangelización, que es uno de los móviles fundamentales de la conquista. No todo es oro, evidentemente, aparte de que sobre todo hubiera sido plata, pero eso es otro cantar. En cuanto al Quetzalcóatl, efectivamente llegan blancos y negros con Cortés. De hecho, el primer hombre que siembra, parece ser, trigo en la Nueva España es Juan Garrido, un negro libre español. Bueno, yo ya digo que tengo mis dudas con respecto a
a la incidencia que pudo tener el mito de Quetzalcóatl. Me parece que es indiscutible que ese 8 de noviembre de 1519 Moctezuma estaba convencido o era sabedor de que lo que tenía delante eran unos hombres de carne y hueso. Entonces yo creo que ahí, si en algún momento tuvo incidencia, quizá la tuvo, yo creo que a esas alturas ya no se había desvanecido esa posibilidad, me parece a mí. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Iván. Tenemos a Fernando Bastidas. ¿Quiere hacer una pregunta, Fernando? Adelante. Y se prepare Alberto Pérez. Buenas noches. El asedio de Tenochtitlan es la batalla en el continente americano con mayor cantidad de combatientes entre ambos bandos, ¿no? Incluso más que la batalla de Fredericksburg y Gettysburg en la Guerra Civil Americana 3 siglos más tarde. Que incluso de Gettysburg ya para la fecha se han hecho 6.000 libros que están editados, ¿no? Esto demuestra, y bueno, y todo esto con menos de 1.000 españoles que acompañaban a Cortés. ¿Qué piensa usted, por lo menos, de Cortés como diplomático? Porque independientemente de la capacidad de estratega y las habilidades para manejo de tácticas en combate, esto demuestra que si no tengo casi nadie de mi gente que me acompañe, es más de la gente fuera de otros pueblos indígenas que trabajan conmigo para ganarle al enemigo. ¿Qué piensa usted, por lo menos, de él como diplomático? Porque yo creo que a Cortés no le hemos estudiado como diplomático. O sea, esa capacidad yo creo que no existió por mucho tiempo y no se ha vuelto a ver. Gracias. Bueno, pues sin duda para mí es su mayor virtud quizá sea la diplomacia. El saber moverse entre grupos de hombres, entre intereses contrapuestos y salir airoso de esos trances. Para mí, Cortés es un gran diplomático. De hecho le dedico ese último capítulo haciendo énfasis en la pluma, ¿no? En la pluma como símbolo de la diplomacia y de cómo ganar a base de pactos y de negociaciones. Sí, por supuesto, para mí es un gran diplomático. Sí. Muchas gracias. Quedaba Alberto Pérez. ¿Tenías alguna pregunta? Buenos días, no sé si se me escuche. Sí, te escuchamos. Se me vea. Sí, adelante con tu pregunta. Doctor Alberto Pérez Amador, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa en la Ciudad de México. Primero quiero agradecerle sus esfuerzos por esta conferencia y esta divulgación que es muy, muy urgente que se empiece a poner las cosas en su lugar y las is en su lugar también. Quisiera nada más hacer unos comentarios. Indudablemente, cuando el 8 de noviembre se encuentra Hernán Cortés y Moctezuma, Moctezuma ya sabe que estos no son dioses. Eso es clarísimo. Totalmente de acuerdo. Porque ya ha habido muchos contactos. Hay miles de indígenas que están conviviendo con este puñado de españoles desde hace semanas o meses. Saben que tienen las mismas necesidades fisiológicas que un ser humano y mueren igual y se pudren igual. Entonces, estas noticias ya habían llegado y indudablemente Moctezuma sabía de esto. El problema es que Moctezuma está viendo que hay un levantamiento. Hay un problema en la terminología. Hablamos de conquista. Esto es algo que se impone desde el siglo XVI. ¿Sí? La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, etcétera, etcétera. Bernal Díaz del Castillo. El punto principal es que en ese momento no hay otra terminología para describir este fenómeno. Tenemos los modelos de Tito Livio, de Julio César, etcétera, etcétera. La guerra de las Galias, la conquista de las Galias, la conquista de Britania, etcétera, etcétera. Pero no hay otro modelo lingüístico para describir lo que pasó. Y lo que pasó es una guerra de independencia de todas estas comunidades que están sojuzgadas desde hace 96 años en una situación espantosa en donde calculan que son sacrificados aproximadamente 50,000 seres humanos al año en el Templo Mayor.
Entonces, estas diferentes reinos y comunidades se unen para liberarse de los aztecas. Algo que se nos olvida es que no fue el primer movimiento que tuvieron. Ya había habido muchos intentos anteriores, desconectados y desarticulados, para liberarse de los aztecas y que habían fracasado. Es hasta que llega Cortés y genialmente ve en la problemática y logra conjugarlos. Entonces, estamos acostumbrados a usar una terminología del siglo XVI, pero que no describe el fenómeno que realmente sucedió. Después, otra cosa que pues se menciona poco y que me parece interesante recordar el libro de Christian Duverger, La Fleur Létale. La Flor Letal es un libro que aparece en prensas universitarias de Francia, la PUF, y después es traducido al por el Fondo de Cultura Económica de México con el título La Flor Letal, en que, bueno, es un importante investigador, revisa toda la documentación y demuestra que toda la economía del Estado mexica, azteca, está sustentada en el consumo de carne humana. No es solo el Templo Mayor lo que está pasando ahí, sino que al sur de la Plaza Mayor, que en México llaman Zócalo, había las carnicerías en donde tenían en jaulas a seres humanos y la gente llegaba y decía, déjeme medio kilo de nalga de que está ahí para así. Y eso está documentado. Otra cosa que se nos olvida, no es solo Tlaxcala los que están ahí, sino que son muchísimos pueblos los que se unen. Es Tlaxcala, Azcapotzalco, Xochimilco, Mixquic, etcétera, etcétera. Es tal la cantidad de pueblos diferentes que se unen que, por ejemplo, la madera para los bergantines que se construyen la entregan poblaciones que están al norte del actual estado de Hidalgo. Eso es a 300 kilómetros de la Ciudad de México, ¿sí? Y llevan la madera hasta donde se están construyendo estos bergantines. O sea, fue una enorme cantidad de diferentes poblaciones que estaban hasta el gorro de estos salvajes y se unieron, ahora sí todos, para acabar con esto. Repito, tenemos documentación de otras sublevaciones indígenas en contra de los aztecas, pero eran puntos aislados y que por eso fracasaron. Y finalmente hay que imaginarse el odio que hubo en contra de los aztecas, que al día siguiente o en las horas después de que Cuauhtémoc abandona el sitio, y hay que recordar también esta construcción de Cuauhtémoc como héroe de la resistencia se debe a una novela romántica de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que construye todo un héroe romántico, pero de eso la historia no cuenta nada. Cuauhtémoc huye cobardemente escondido debajo de un tapete en una barca que aquí llaman piragua, o chinampa, una cosa así. Y ahí lo apresan. En las siguientes horas entran los tlaxcaltecas y los que sobrevivieron en Tenochtitlán a la falta de agua porque cortaron los acueductos, a la falta de alimentos, a la epidemia que se desata ahí, al envenenamiento de las aguas del lago, porque los aztecas cometen el enorme error de arrojar los cadáveres de los enfermos de peste al lago y se envenena el agua. Entonces, los pocos sobrevivientes de 3 meses de sitio, todos son matados por los tlaxcaltecas. Se calcula que aproximadamente 40,000 personas fueron asesinadas en horas después de que tomaron preso a Cuauhtémoc. Son cosas que están en los libros, que los conocemos y que no se mencionan y que cambian enormemente
nuestra visión de los sucesos de esa época. Le agradezco mucho. Bueno, yo también le agradezco mucho que haya ampliado, yo he hecho, ya digo, una descripción supersónica, ¿no? de los hechos, ¿no? Para no ser muy pesado, ¿no? Muchísimas cosas de las que usted ha dicho, pues las suscribo. De hecho, yo escribí también un libro previo a este titulado El mito de Cortés, donde analizo algunos de esos aspectos. Quizá un libro que debería ser completado con el mito de Cuauhtémoc, efectivamente. Es un mito también de tintes románticos. De hecho, en el 19 hay muchas obras casi de ambiente teatral donde el triángulo se establece entre Cortés, Doña Marina y Cuauhtémoc, como elementos dramáticos, ¿no? Y efectivamente es un mundo muy romántico, ¿no? En el cual se desenvuelven o se construyen estas figuras. Bueno, varias cositas. Bueno, Guerra de Independencia. Bien, el asunto terminológico es discutible. Efectivamente, sí que las crónicas españolas son deudoras del mundo de la antigüedad, son sus referentes, como es lógico. También, por supuesto, incluso hasta, yo lo digo en ese libro del mito de Cortés, muchos elementos de los cuales se reviste al propio Cortés vienen del mundo clásico a través de los romances que los mantenían, es decir, las comparaciones que ha habido, por ejemplo, con Alejandro Magno, que esos son bastante interesantes. ¿Es una guerra de independencia? Hombre, lo que es una guerra de liberación con respecto a la opresión mexica. Independencia no, por cuanto esas naciones étnicas no acaban independientes del poder hispano, sino que acaban integrados en él. Esa sería mi objeción, quizá, ¿no? En cuanto a que no son los tlaxcaltecas los únicos, evidentemente no, son muchísimos otros, para que los tlaxcaltecas, digamos que son los que por muchos motivos han pasado la historia, empezando por el hecho de que son los quienes confeccionan el lienzo de Tlaxcala, que es un documento importantísimo, ¿no? Se me ocurre añadir a todos los pueblos que usted ha dicho la aportación de los Chinán, de la tribu Chinantla, si no me equivoco, que son los que le dan los casquillos de ballesta, que les hacen también en un momento dado, son los que los elaboran con un modelo que le dan los españoles. Eso por otro lado. Y perdón si me equivoco con el nombre de la tribu, que a veces es complicado para mí, ¿no? En cuanto al consumo humano, bueno, las crónicas hablan de tener indios en Caponera, me acabo de acordar, es decir, indios criados como el que cría gallinas para tener carne, o sea que eso también iría por ahí, es decir, que no era todo pues una especie de capricho religioso. Ya digo que el Cortés en una de sus cartas de relación, creo que en la segunda, dice: en aquel día nuestros amigos tuvieron bien que comer, y se hablaba de cómo llevaban una pierna o lo que fuera para comérselo. Y en definitiva, todo esto, toda esta complejidad, lo que hace es romper otro de los mitos, que es el mito del indio, el indio en abstracto. Lo que había es muchos indios muy diferentes, muy enfrentados o muy aliados en función de muchos parámetros. O sea, que yo creo que lo que nos ofrece esta conmemoración de la conquista pues es la posibilidad de matizar al máximo y de indagar acerca de una realidad mucho más compleja de la que se nos presenta de manera simplificada. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Alberto. Una pregunta, Iván. Es que ya son las 1:30 pasada en España. Entonces, ¿cuántas preguntas más admitimos? Bueno, a ver lo que dura la batería del teléfono, ¿no? Bueno, otra pregunta. Bueno, ¿dónde se puede comprar tu libro La Conquista de México o Torquemada del Gran Inquisidor en México? Pues es que no estoy muy seguro. Yo creo, no lo sé, porque yo tenía que haber ido a presentar el libro a México, pero con esto de la pandemia pues no he ido, ¿no? Me he quedado con las ganas. Yo creo que se puede, hombre, seguramente por las plataformas digitales vamos a hacer publicidad de la más globalista, que sería Amazon, seguramente se puede conseguir. Y yo creo que sí, yo creo que en algunos sitios se puede, en alguna librería se podrá, en alguna gran superficie, no lo sé. Pero bueno, la esfera de los libros, yo creo que seguramente si alguien escribe a la esfera le podrán informar. Y bueno, conjugando los dos libros que te he comentado, porque muchas veces se habla del mito de la Inquisición, ¿no? Realmente, ¿cuáles fueron las personas que murieron a mano de la Inquisición en México? Y por lo que se comenta, ninguno fueron autóctonos, fueron
mejor venido de la península, ¿no? Es que la Inquisición no podía juzgar a los indios por el hecho de que no eran una especie de nuevos cristianos que estaban fuera del ámbito del alcance de la Inquisición. Muchas gracias. Pues bueno, Eduardo o Jonas, seguir con las Gracias. preguntas. Tenemos a Oscar Sienz, que levantó la mano, luego sigue Francisco y luego regresamos con Fernando. Si quieres, Oscar, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí. Hola, muy buenas tardes allá en la península ibérica. Muy buenas noches, creo, ¿no? Sí. Igual, saludos a todos los hermanos hispanos de ambos hemisferios. Igual, señor Iván, muchas gracias por esta ponencia. Mi duda es la siguiente. Bueno, aquí en México, como usted sabe, como usted sabe que se ha deteriorado las relaciones bilaterales entre México y España por cuestiones meramente históricas. Ya ve que hace muy poquito aquí en México se celebró lo que es los 500 años de la resistencia indígena y pues fue como una celebración nacional. Y me llamó mucho la atención igualmente un comentario que hizo el partido de ultraderecha Vox en su cuenta de Twitter oficial, en el que habla sobre las cuestiones de un día como hoy. Bueno, así lo dice literalmente: hace 500 años una tropa de españoles encabezados por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlan, y España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y del terror de los aztecas. Entonces, yo sé que falta muy poco, 12 de octubre, para que se celebre el Día de la Hispanidad, o aquí en América, muy mal llamada, el Día de la Resistencia Indígena, o el Día de la Raza en algunos países, en Argentina o en Perú se llama así, en el cual, pues, como es habitual, se van a tumbar monumentos, como los de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés, pero ¿usted cómo lo ve? ¿Cuándo termina la cuestión política con los estudios históricos? ¿Usted qué opina al respecto? Sí. Un saludo. Bueno, vamos a ver, yo me dedico actualmente a la política dentro de ese partido que acabo de oír, que es de ultraderecha, que yo no sé lo que es eso. El que lo dice tendrá que explicarnos qué es la ultraderecha. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues me parece que esto del Día de la Resistencia Indígena tiene muy poco sentido, por ejemplo, en México, si nos referimos a lo que estamos tratando esta noche, ¿no? Si estamos diciendo que los tlaxcaltecas masacraron a los mexicas, ¿quién resistió a quién, no? La resistencia indígena, que eran los mexicas. Es que todos los mexicanos se identifican con los mexicas. Es que los tlaxcaltecas, si echamos la vuelta atrás, la vista atrás, no eran premexicanos, o qué eran. En fin, es una cosa disparatada por completo. Bueno, me parece que con todo esto lo único que se consigue, con esto de tirar estatuas y realizar fantasiosos y disparatados homenajes a la resistencia indígena, lo que se consigue es trabajar en favor de las potencias expoliadoras de la hispanidad. Entonces, bueno, pues si alguna nación en Hispania pretende acabar con precisamente los atributos que nos permiten establecer debates como el de hoy, que unen a hispanos de todos los lados, pues allá ellos, que caigan en las garras depredadoras de otros imperios, que por supuesto traerán una legión de antropólogos pues para tener encapsulados en sus tribus y en sus terruños a los indígenas, a cambio, por supuesto, de llevarse las materias primas que estas multinacionales van a decirles que es de ellos desde tiempos originarios. Esa es mi respuesta. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Saludos. Gracias, Oscar, por tu pregunta, Iván. Francisco Bernardo Gallo, tu pregunta y después seguimos con... Pues muchas gracias una vez más por permitirme compartir. Hace un momento una persona del panel, Alfonso Pérez, hizo muy buenos comentarios, concuerdo casi en todo. Muchas gracias porque estás llevando
de manera muy, muy interesante este panel de preguntas y una vez más a nuestro ponente. En esta guerra de fuentes bibliográficas donde cada generación tenemos nuevos trabajos, en los últimos 15 años ha habido una figura incómoda para lo que es el tema investigación. Desde mi punto de vista yo lo llamo la figura incómoda. Es este francés Christian de Berger, que hizo La Flor Letal y causó ámpulas hace cosa de 2 años, porque casi de ese cielo inmaculado donde está Bernal Díaz de Castillo, dijo que él no escribió la relación de la historia verdadera, que fue el mismísimo Hernán Cortés. Y lo dice con pruebas. Obviamente, el solo hecho de tocar a Bernal y decir que no fue él, ha generado mucha ámpula. En este trabajo, Christian de Berger propone que fue Hernán Cortés quien escribió este magnífico libro de La verdadera historia. Y bueno, y la segunda observación pregunta, muchos hablan del tema de la carne, como que nos obsesiona la carne, pero también hay otra historia que muy poca gente nos refresca los comentarios, el tema de los insectos. La Ciudad de México fue una ciudad lacustre y tenía un montón de insectos por toneladas. Entonces, muchas veces habría que pensar de que sí se consumía carne humana, pero también la producción de insectos sea por toneladas y abastecía a las miles de personas. Y sobre este tema de la carnicería, posiblemente usted ha estado físicamente en una iglesia de nombre Xochoteco, en Hidalgo, donde ahí está literalmente una carnicería humana. La forma como se exhibe el cuerpo desollado en pedazos y demás, ahí está. Es un tema de evangelización, el mismo que está en la Capilla Abierta de Actopan, Hidalgo. Gracias por el tiempo, gracias a todos. Bueno, un par de comentarios. Yo he leído Crónica de la Eternidad de Berger. Y es muy interesante, sin duda, ¿no? El manejo de fuentes muy, muy hábil. Pero, bueno, yo creo que Bernal Díaz del Castillo sí que existió. Y de hecho, en este libro que he recomendado de Carmen Martínez Martínez, el de Veracruz 1519, ya en la carta de los vecinos al Cabildo de Veracruz aparece ya la firma, además legible y nítida, de Bernal Díaz del Castillo. O sea que yo creo que es indiscutible que Bernal existió, que era hombre letrado, y a mí me parece que, sinceramente, no me encaja la idea de que es una especie de heteróclito confeccionado por Hernán Cortés. Me resulta, me pareciera una absoluta genialidad, pero vamos, sin dudar de las capacidades de don Hernando. Yo creo que el que escribe esa crónica, o el autor principal de la historia verdadera, es Bernal, y que Bernal existe, y que es el autor. Bueno, y luego, con respecto a los insectos, pues sí, probablemente era una fuente nutritiva, y de hecho, pues uno cuando va a México, pues todavía se siguen consumiendo gusanos de maguey y otro tipo de y chapulines y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, probablemente era otra de las formas o de las posibilidades alimenticias, sí, sin duda. Gracias, Francisco. Gracias, Iván. Vamos con que tenemos en el chat. Nos dice Fernando Ramos que poco he sabido los hechos milagrosos de los conquistadores cuando invocaban a Dios, a la Santísima Virgen María y a Santiago Apóstol. Uno es el caso de la batalla contra los tlaxcaltecas, donde salieron sin daño alguno. El otro es la batalla de Tumba, donde menciona el capitán Bernal Díaz que no sentían cansancio alguno cuando estaban demasiado heridos. Otro caso es cuando los mexicas le dieron batalla a Juan de Escalante. Moctezuma preguntó a sus capitanes que siendo ellos muchos millares de guerreros, que cómo no vencieron tan pocos teules españoles, a lo que respondieron que no aprovechaban nada sus varas y flechas ni buen pelear, que no los pudieron hacer retraer. Bueno, está largo el contexto, porque un gran Tequesiguata de Castilla venía delante de ellos, y que aquella señora ponía a los mexicanos temor y decía palabras a sus teules que les esforzaba, y el Moctezuma entonces creyó en aquella gran señora Santa María, y ciertamente todos los soldados de Cortés lo tenían por muy creído, y así es verdad. Hijos, creo que sí me aventó un texto grande. Dice a la pregunta, perdón.
¿Qué nos puede decir de la aparición de la Virgen de los Remedios y Santiago Apóstol a Hernán Cortés después de la Noche Triste? Pues yo diría algo como con lo que dijo Bernardino del Castillo con la aparición de Santiago en Centla, ¿no? Que como no soy un hombre muy piadoso, pues no creo que se pareciera. Pero sin duda es un factor importante, ¿no? Ideológicamente en el momento. Ok, gracias. Javier San Mateo, estás por aquí para tu pregunta y creo que ya serían... Ah, sigue Guillermo de ahí. Sí. Javier San Mateo es compañero de la directiva también de RT Cavite y es bisnieto de Isaac Peral. Sí, conozco a Iván. Conozco a Iván de una feria del libro que me dedicó su libro. Quería hacer dos preguntas. Una, porque ya he dicho una pregunta, pero ya se me ha ocurrido otra. La primera pregunta es muy sencilla. Se ha hablado del tema de la carne. Parece ser, lo he leído en algún lado, que el principal importador de cerdos fue Hernán Cortés y que lo hacía porque pensaba que había que meter un animal que se reprodujera fácilmente y nutrir con... Ellos no entenderían de proteínas, pero de aquí falta carne. Aquí falta algún elemento cárnico, ¿no? Eso es una de las preguntas que te quería hacer. Y la otra es, ¿cuáles fueron las relaciones? Porque yo tengo entendido que él se apoyó mucho en Alvarado y de hecho lo nombra adelantado para las siguientes conquistas que se emprenden, y que ya él no emprende directamente en algún caso. ¿Qué tal es la relación de Alvarado con Cortés? Bueno, muy rápido. La primera es cierto, él introduce la carne de cerdo y además lo dice. Y no me acordaba yo de ese detalle y es verdad. Gracias, porque avala toda esta idea de que el consumo era bastante ingente, ¿no? En cuanto a Alvarado, pues Alvarado es un hombre de la máxima confianza de Cortés, pero esta confianza se erosiona o entra en crisis, digamos, con el episodio del Templo Mayor, porque sí que es cierto que aquello produjo, bueno, la salida de los españoles de aquella ciudad y se desestabilizó completamente aquel equilibrio. Muy bien, gracias. Nada. Gracias, Javier. Sigue Guillermo, está levantando la mano y luego sigue Jimmy Cantú. Sí, buenas noches a todos. Como dice César Vidal, un saludo a todos los españoles de ambos hemisferios y muchas felicidades a Ángel y a toda la gente que organiza este esfuerzo. Yo creo que es algo que es muy bonito, que hacía mucha falta. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Cortés es una personalidad muy interesante. Siempre me ha apasionado y conozco la tumba de Cortés, el lugar donde está enterrado, poco conocida para muchos mexicanos. Y bueno, a mí me da la impresión que Cortés ya tenía una idea de lo que él quería hacer por lo que había visto en las Antillas, la masacre y el maltrato a los indígenas. ¿Qué tan cierto será que él ya tenía la idea de crear una especie de reino mestizo, de generar un mestizaje o un reino en el que, por supuesto, pues él fuera como adelantado, pues una persona principal, ¿verdad? Esa es mi pregunta para el señor Iván. Bueno, es difícil saber exactamente porque él no dejó un plan detallado, aunque es cierto que fue un impulsor del mestizaje por motivos absolutamente biográficos, es decir, él tiene como amante a doña Marina y tiene ese hijo tan querido que es Martín Cortés, al cual envía a la corte española, de hecho, ¿sabes? Y pide para él el hábito de Santiago, es decir, que en ese sentido no parece que hubiera una visión racista, ¿no?, de la vida, por esto que estoy diciendo. Lo que sí había era la visión de la época propia del antiguo régimen, pues con una idea de la hidalguía, de lo aristocrático, de lo noble, y de hecho él se casa con Juana de Zúñiga y su primogénito, el Martín, digamos, blanco, vamos a llamarlo así, es el que hereda el marquesado, ¿no? Entonces,
bueno, no sé, dudo que él quisiera no es que dude, a ver, no sabemos cuál es el plan de manera explícita que él pudo concebir de gobierno. Lo que sí que es cierto es que él es consciente, él y todos los españoles, que hay una serie de señores, precisamente la idea de señor y vasallo la mantienen también en cuanto a la visión que tienen de aquel mundo, y hay estructuras prehispánicas que se mantienen durante el virreinato, ¿no? Y linajes que siguen siendo poderosos antes, durante y después. Y esa sería un poco la idea. Hay que tener en cuenta que él es un católico del momento, pero a la vez es un hombre que se atiene a las estructuras sociales de su época. Muchas gracias. No. Gracias, Guillermo. Iván. Jimmy Cantú, tu pregunta de favor. Ya pueden bajar sus manitas el resto si gustan. Activa tu micrófono, Jimmy. Sí, probando. ¿Funciona? ¿Escuchan? Sí. Ok. Un saludo a todos, en especial a la gente que está en la península, que ya son las altas horas allá. Gracias por acompañarnos. Muy interesante la plática. El comentario es el siguiente. Últimamente nosotros estamos en una situación, pues ahora sí que guerra del discurso. Ustedes han visto cómo está el presidente aquí de México atacando a nuestro maestro Marcelo Gulo. Y él se defiende, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues vamos a hacer una discusión en donde quiera usted, pero déjeme llevar los expertos. También lo acusó de monárquico. Digo, Marcelo, yo nunca me he declarado monárquico. Entonces, el comentario es de que tenemos que tener mucho cuidado con los comentarios que hacemos, ¿verdad? Porque ahorita pues están checando todo. No es el control que se tenía de los mexicanos hace unos 20 años, donde más estaba una sola medio que era la televisión o los periódicos, sino que es más amplio y pues tratan de controlar el discurso, ¿verdad? De que no haya, de que no salga la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No tiene nada que ver, pero yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita hay una chica que está en la cárcel por hacer una descripción física, una descripción verbal de un crimen, ¿verdad? Que pues según ella estaba reportando, pues le acusaron de que eso es delito y la metieron a la cárcel. Entonces, no sé si estaban enterados del asunto, ¿verdad? Lo de en España, una chica que tenía 2 millones de seguidores en YouTube, que se llama Justop. Está en la cárcel por describir un crimen, ella ni participó, ¿verdad? Ni nada, pero le llegó un correo, lo abrió y lo vio y lo escribió y está en la cárcel. Y esperando, que está defendiéndose, ¿verdad? Pero pues así está la cosa. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, no tener planteamientos, ahora sí que más que de unidad, pero no decir es que somos, no sé, alguna situación de Amigo, traición. tu pregunta es... Mi pregunta es, en cuanto a los comentarios que el autor, el conferenciante menciona, ¿cuál sería la mayor base en la que ustedes se basa de todo lo que nos ha mencionado? Sería todo y muchas gracias. No entiendo la pregunta, no sé si se refiere a las fuentes. Sí, ¿cuál fue la fuente mayor? ¿O cuáles son las 2 o 3 fuentes mayores en las que se ha basado, maestro? Hombre, yo las fuentes que más he manejado son las cartas de relación, por supuesto, y la obra de Bernal. Son las que más he utilizado. Luego está Mártir de Anglería, Gómara, bueno, las clásicas, ¿no? Cervantes de Salazar, todas esas, ¿no? Son las que más he manejado. Gracias, Iván. Gracias, Jimmy. En cuestión de legalidad, creo que no tenemos ninguna ilegalidad aquí.
creo que tenemos fuentes y esto es algo de historia, algo que se puede refutar con documentación. Javier Aixis, tienes una pregunta muy buena, ¿puedes hacérnosla? Sí, gracias. Nada más quería hacer un comentario rápido. Bueno, ese cuento de Duverger que dice que no existe Bernardo Díaz del Castillo, la verdad es que solamente nosotros los hispanos dejamos que se hagan esas cosas, ¿sí? Yo no me imagino a un historiador español o mexicano diciendo, ¿sabes qué? Es que Francis Drake no existió, que James Cook no existió y que te hagan caso, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, Iván, obviamente, pues bueno, tú eres muy conocedor de Cortés, ¿no? Pero no sé si haya información de, ya ves que él fundó el Hospital de Jesús y el Hospital de los Leprosos y bueno, muchas cosas de ese estilo. Y dejó en su herencia que el hospital siguiera andando a pesar de que él falleciera, ¿no? ¿Tú sabes hasta qué punto eso se cumplió? O sea, digamos, sé que se cumplió después con Martín Cortés, el que no es mestizo, por así decirlo, pero tú sabes ya hasta dónde llegó ese impulso, porque ese hospital sigue en funcionamiento todavía hoy, pero lo que yo no sé es hasta dónde llegó con la herencia de Cortés, por así decirlo. No sé si, A ver, claro. si se pueda saber. Sí, no lo sé, no sé. Yo he estado en ese hospital varias veces y sé que sigue funcionando y de hecho además las ambulancias llevan el escudo de Cortés, si mal no recuerdo, Sí. que es una cosa impresionante. Hombre, me imagino que eso se iría disolviendo con el paso del tiempo y que hay una especie de fundación que es la que lo rige actualmente. No sé ahora mismo en qué momento dejó de depender del capital cortesiano estrictamente. Eso sinceramente no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que ahí está ese hospital en vigor. Ahí está esa caja de escaleras con la escultura que hay ahí abajo de bronce, una escultura idealizada y, bueno, sus restos mortales en la iglesia del hospital. Eso sí que es cierto y es un sitio que todo cortesiano debería visitar cada vez que vaya a la Ciudad de México. Gracias. Gracias, Iván. Sí, nosotros hacemos misas ahí para honrar a Cortés. Es un buen lugar, se hacen algunos eventos, pero pues realmente vamos poca gente. Algunos piden que no se difunda tanto por temor, ¿no? De los grupos radicales. Bueno, Vicente, eso es una motivación más para ir. así es. Bueno, nosotros como hispanos, ¿no? Tenemos a Vicente Mumo, que tiene una pregunta. Vicente, ¿puedes hacerla si gustas o la leemos? Vicente. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Hola, buenas tardes, soy Vicente de México. Nada más para preguntarle, está muy romantizado el conocimiento de los aztecas aquí en México y es muy venerado y admirado, pero realmente la cultura mexica, ¿qué tan avanzada estaba respecto a otras culturas del mundo? Bueno, pues depende, claro, depende con quién se compare, desde luego, y yo sé que esto es muy polémico, porque hay un relativismo cultural tan galopante que esto no se puede decir, pero claro, estaba muy atrasada tecnológicamente con respecto a los españoles en muchos aspectos, muchísimos. Por ejemplo, no había un sistema de pesos y medidas tan elaborado, por hablar de aspectos puramente comerciales, no había un sistema monetario tan complejo como el que manejaban los españoles y, bueno, muchas otras cosas realmente, pero vamos, creo que es evidente que el nivel tecnológico era muy inferior. Es decir, como la gente es muy dada a fantasear, hay quien ha propuesto recientemente la posibilidad de que los aztecas o los mexicas hubieran llegado a España. Bueno, es que eso es imposible, era imposible con esas canoas, salvo que las corrientes lo hubieran llevado, pero vamos, el arte de marear lo poseían los españoles, también los portugueses, también otros, ¿no? Pero bueno, la distancia tecnológica es muy acusada, muy evidente, ¿no? Muchas gracias, maestro. Sí, yo creo que, como dice Vicente, muy buena pregunta. En eso se basan mucho aquí el indigenismo, en que ellos tenían una cultura equilibrada, muy actual, con mucha tecnología, y realmente, si vemos cómo estaban, no es la realidad. No.
¿Alguien tiene otra pregunta? Por ahí le pasamos una información al profesor Alberto Pérez. Revise su chat, le están mandando mensajes. Por favor, tenemos a Francisco Bernardo Gallo. Adelante, amigo. Pues se agradece el desvelo. Estos temas lo ameritan, 500 años ameritan desvelarse un poquito más. Insisto, tenemos muy buenos investigadores por todo el mundo. Y hace algunos años en la palestra de estos trabajos está un francés de nombre Bernard Gutenberg. Él ha escrito mucho sobre el universo de los conquistadores y propone que hubo 20 mujeres venidas de Europa que tuvieron cierta participación en los eventos de la conquista. La mujer que estuvo ahí fue la Malinche, una persona que aún espera el gran libro, que espera la gran serie, que espera el gran reconocimiento. Pero usted, maestro Iván Vélez, ¿sabe algo de estas 20 mujeres? Bueno, sé algo de algunas, ¿no? Por ejemplo, María de Estrada, por ejemplo, María Rodríguez y algunas otras que estuvieron con los españoles, sí que iban algunas con ellos. Ahora, la verdad que por motivos también, pues quizá por esta especie de auge feminista se está buscando incesantemente participación femenina y tratando de equilibrar un equilibrio que es imposible, pero ello no impide reconocer que sí que las hubo, ¿no? Y ya digo que María de Estrada destacó entre ellas, y luego otra María Rodríguez y algunas otras. De hecho, hace un par de años, yo invito al que tenga interés en ello, hice una pequeña serie para El Mundo, para el periódico El Mundo español, de mujeres de la conquista, y las trato un poco ahí en ello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Son justo las 2 de la mañana. Iván, yo creo que es hora de dejarlo ya. No, creo que todo el mundo ha podido preguntar varias veces, ¿no? Nadie se ha quedado con nada en el tintero, como se dice por aquí. Ha sido una conferencia muy, muy amena, datos muy claros, hemos aprendido mucho y bueno, desde Héroes de Cavite pues estamos muy agradecidos de que siempre acuda a nuestras invitaciones. Pasaré la palabra también a Jonas o Eduardo de México Hispano, porque también se puedan despedir ellos. Muy bien, pues nada, encantado de vernos por estas pantallas. Yo. Por parte de México Hispano, agradecemos a Iván, agradecemos a Ángel, a todos por haber asistido, por haber conectado. Tenemos que conocer la verdad y la única verdad es la que nos hará libre. Agradecemos a todos. Paso el micrófono a Jonah. Buenas. ¿Sí me ven y escuchan bien? Sí. Vale. Pues yo quería darle las gracias por la ponencia al arquitecto Iván. La verdad que este es un tema que yo creo que se debe escuchar más en México y por tanta leyenda negra del gobierno no se escucha. La verdad que yo sí me siento agradecido con Hernán Cortés porque los pueblos del norte son muy conectados con los tlaxcaltecas. Entonces yo sí siento que de parte de mi familia, de mi ascendencia, sí fuimos liberados del yugo azteca. Y a través de estas conferencias que hemos tenido he aprendido muchísimo de cuáles son los orígenes de mi pueblo y de mis alrededores. Así que muchísimas gracias, maestro. También le agradecemos a las personas que asisten y que siguen haciendo de estas conferencias un éxito y pues de nuevo a reiterar el agradecimiento que sentimos de parte de México Hispano a ustedes y pues queremos darle un aplauso, maestro, de parte de todos nosotros. Si quieren abrir sus micrófonos.